Déjeme contarle que por primera vez un civil en Rusia murió como resultado de un bombardeo desde Ucrania, según reportan las autoridades de ese país. El gobernador de la región de Belgorod confirmó que una persona murió durante el bombardeo transfronterizo a la aldea de Soloki, ubicada a 10 kilómetros de la frontera. La población de la aldea de Soloki será llevada a un lugar seguro bajo el liderazgo del jefe del distrito, según las autoridades. Cabe recordar que la región de Belgorod ha visto varias explosiones en las últimas semanas que parecen haber sido causadas por misiles y bombas. Ucrania no ha confirmado ni ha negado ser responsable de estas explosiones. Y más detalles en esta jornada en Ucrania y también en Rusia con nuestro enviado especial a Lviv, Gustavo Valdés. Gustavo, adelante. En un día de relativa calma comparado con otros días, se registró un ataque con misiles en la ciudad de Slovak, una de las ciudades que está en el este del país y que sería parte de la estrategia rusa para continuar su avanzada hacia el sur del país, hacia el Mar Negro, y tratar de controlar más territorio. Pero también este día se informó que por primera vez desde la invasión hubo personas fallecidas en un ataque dentro de territorio ruso. Esto sucedió en una población a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las autoridades rusas culpan al ejército ucraniano de este ataque. Ucrania hasta ahora no se ha proclamado al respecto para decir si fueron ellos los que son responsables de este ataque, pero ciertamente estamos viendo esta contraofensiva en algunas partes del país. Por otro lado, se reportó que en Mariupol continúan los enfrentamientos en la planta siderúrgica. Un funcionario local indicó que ya los 100 civiles que quedaban en la planta fueron evacuados, no dieron más detalles hacia dónde ni cómo. El gobierno de Ucrania está tratando de negociar con Rusia para que se permita la salida de los soldados heridos en esta planta siderúrgica. Rusia dice que ellos tienen totalmente cercado este lugar. Difícil las negociaciones, además de que muchos soldados han dicho que prefieren morir a caer en manos, ser prisioneros del gobierno ruso. Mientras tanto, en otras partes ya controladas por los separatistas con el apoyo de Rusia, como en Kherson, se está sugiriendo el nuevo liderazgo de que se les reconozca oficialmente como parte del territorio ruso, algo que el Kremlin dicen están dispuestos a considerar siempre y cuando se lleve a cabo un proceso legal. No sabemos cuál sería ese proceso, pero Rusia también dijo que están dispuestos a ofrecer pasaportes y ciudadanías a las personas que lo soliciten, mientras que el gobierno de Ucrania dicen que no van a permitir que ese territorio deje de ser parte de Ucrania. Algunos residentes en esa área con los que CNN ha platicado describen que la ciudad está totalmente desolada. La comparan con una ciudad zombie. Gustavo Valdés, CNN, Lviv. Ucrania suspendió el flujo a Europa de parte del gas natural ruso y culpó a Moscú de interferir desviando el suministro. Según el operador ucraniano, esto puso en peligro la seguridad y también la estabilidad del sistema. Por su parte, la empresa estatal rusa Gazprom dijo que no había visto razones para la interrupción y que ellos han estado cumpliendo sus obligaciones con sus consumidores europeos. El gas ruso es clave para Alemania y otras grandes economías del bloque. Desde el comienzo de la invasión lo habían estado recibiendo por medio de ductos a través de Ucrania. Y a propósito, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que tienen suficientes compradores de sus recursos energéticos, además de los países occidentales. El canciller dijo que ellos no quieren guerra en Europa, pero que Occidente ha insistido en que se debe vencer a Rusia. Escuchemos sus palabras. Si están preocupados por la idea de una guerra en Europa, definitivamente no queremos eso. Pero presten atención al hecho de que Occidente insiste constantemente en que Rusia debe ser derrotada en esta situación. Saquen sus propias conclusiones. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo que si deciden solicitar ingresar a la alianza militar de la OTAN será por la seguridad de sus ciudadanos y que esto fortalecería a la comunidad internacional que defiende los valores que comparten. El martes, una comisión del Parlamento finlandés consideró que unirse a la OTAN sería la mejor solución de seguridad para el país. Escuchemos a la primera ministra.
Si Finlandia toma este paso histórico, sería por la seguridad de sus propios ciudadanos. Unirse a la OTAN fortalecería a toda la comunidad internacional que representa nuestros valores en común. Los precios del petróleo subieron más de un 6% en promedio ante las preocupaciones sobre el abastecimiento energético de Rusia a Europa. El rebrote ocurre luego de que en días pasados el indicador sufrió pérdidas y después de que la suspensión del flujo del gas en Ucrania se sumó al posible embargo de petróleo ruso de parte de la Unión Europea. Diario de la Guerra, titulares. Zelensky agradece a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la aprobación de una ley de ayuda de $40.000 millones a Ucrania que aún debe aprobar el Senado. Rusia no quiere una guerra en Europa, pero los países occidentales dicen constantemente que Moscú debe ser derrotada. Eso dijo el canciller ruso Sergei Lavrov. Y por primera vez, desde que comenzó la invasión, Ucrania suspendió algunas de las exportaciones de gas ruso que pasaban a través del territorio ucraniano debido a las interrupciones de los puntos de tránsito clave. El operador del sistema de transmisión de gas de Ucrania culpó de esta interrupción a la interferencia de las tropas rusas. Y la imagen del día es esta. Los soldados que siguen atrapados en la planta siderúrgica de Mariupol, el último bastión ucraniano en esa ciudad bajo control ruso. Esos soldados sobreviven en condiciones prácticamente infrahumanas, casi sin comida, casi sin agua. Uno de ellos, el teniente Ilya Samoilenko, de 27 años, lleva más de 70 días en la planta sin poder salir al exterior. Y a propósito, este miércoles el Papa Francisco se ha reunido con esposas de soldados ucranianos que defienden la planta siderúrgica de Mariupol. Le pidieron que propiciara la evacuación de los soldados antes de que los rusos los asesinen a todos. Dicen que le enviaron una carta a su santidad a través del embajador de Ucrania en el Vaticano y que sorpresivamente el Papa les invitó a hablar con él. Y ya empieza nuestra rueda de corresponsales contándoles que Rusia está muy preocupada por una contraofensiva. Eso asegura Vadim Desillenko, el asesor del ministro del Interior de Ucrania. Informa desde Ucrania Gustavo Valdés, enviado especial de CNN en español. En un día de relativa calma comparado con otros días, se registró un ataque con misiles en la ciudad de Slovakia, una de las ciudades que está en el este del país y que sería parte de la estrategia rusa para continuar su avanzada hacia el sur del país, hacia el Mar Negro, y tratar de controlar más territorio. Pero también este día se informó que por primera vez desde la invasión hubo personas fallecidas en un ataque dentro de territorio ruso. Esto sucedió en una población a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las autoridades rusas culpan al ejército ucraniano de este ataque. Ucrania hasta ahora no se ha proclamado al respecto para decir si fueron ellos los que son responsables de este ataque, pero ciertamente estamos viendo esta contraofensiva en algunas partes del país. Por otro lado, se reportó que en Mariupol continúan los enfrentamientos en la planta siderúrgica. Un funcionario local indicó que ya los 100 civiles que quedaban en la planta fueron evacuados, no dieron más detalles hacia dónde ni cómo. El gobierno de Ucrania está tratando de negociar con Rusia para que se permita la salida de los soldados heridos en esta planta siderúrgica. Rusia dice que ellos tienen totalmente cercado este lugar. Difícil las negociaciones, además de que muchos soldados han dicho que prefieren morir a caer en manos, ser prisioneros del gobierno ruso. Mientras tanto, en otras partes ya controladas por los separatistas con el apoyo de Rusia, como en Kherson, se está sugiriendo el nuevo liderazgo de que se les reconozca oficialmente como parte del territorio ruso, algo que el Kremlin dicen están dispuestos a considerar siempre y cuando se lleve a cabo un proceso legal. No sabemos cuál sería ese proceso, pero Rusia también dijo que están dispuestos a ofrecer pasaportes y ciudadanías a las personas que lo soliciten, mientras que el gobierno de Ucrania dicen que no van a permitir que ese territorio deje de ser parte de Ucrania. Algunos residentes en esa área con los que CNN ha platicado describen que la ciudad está totalmente desolada. La comparan con una ciudad zombie. Gustavo Valdés, CNN, Lviv.
A todo esto, los ferrocarriles de Ucrania, ya saben ustedes que son vitales en un país en guerra, tanto para evacuar civiles como para llevar armas y asistencia humanitaria al frente o a donde sea necesario. Por eso son uno de los objetivos claves de Rusia. Pero, como informa Scott McLean, los trabajadores ferroviarios ya no se dejan amedrentar ante los ataques y ante los bombardeos. El tren llega al río Irpin desde Kiev en unos 25 minutos. Pero esta es la primera vez en los últimos 2 meses que un tren de pasajeros ha podido desplazarse por el puente que atraviesa el río. Han reconstruido uno de los 2 puentes ferroviarios, el otro todavía está intransitable. La conexión vital entre Kiev y el suburbio europeo bombardeado fue destruida cuando las tropas rusas intentaron avanzar hacia la capital. Ferrocarriles ucranianos dice haber perdido el 20% de su red por la ocupación o los bombardeos rusos que cortaron el acceso a largos trechos de ferrovías. Los trabajadores de Chaleco Naranja llevan semanas reparando sigilosamente este trecho desde que finalmente los rusos se retiraron. Pasaron menos de 4 semanas de lo que normalmente tomaría meses y meses de trabajo, planeamiento y proyección de ingeniería civil. Ahora, cuando la situación es dura, todos trabajan sin parar. El ferrocarril ha sido una herramienta indispensable para llevar suministros hacia y desde las zonas más peligrosas, pero también es un objetivo clave de las bombas rusas. Reparar el daño es una tarea peligrosa. Dice que murieron más de 100 empleados desde que comenzó la guerra. Algunos han ido al frente a luchar, pero muchos otros se han presentado a trabajar. El ferroviario no se pregunta todas las mañanas si le toca ir a trabajar o no. Este es su deber. A pesar de la guerra, así siente David Levitsky, su trabajo de 26 años. Se sigue presentando a reparar las vías incluso bajo fuego de artillería rusa. Su esposa e hija lo esperan en casa. Se preocupan y me esperan en casa. Cuando empezó la guerra, me dijeron que no irían a ninguna parte sin mí. Si bien los tanques se movilizaron al este y al sur, los misiles rusos no dejan de caer en todo el país. La semana pasada, en una noche, fueron destruidas 6 subestaciones eléctricas de los ferrocarriles y los trenes eléctricos dejaron de correr en el oeste por 2 días. A principios de abril, funcionarios ucranianos reportaron que un misil ruso cayó sobre la estación de trenes de pasajeros de Kramatorsk. Murieron 57 personas, entre ellas 5 niños, y la semana pasada fue bombardeada una conexión ferroviaria crítica, un puente ferrocarril en Dnipro. Lo que hacen es intentar detener la entrega de armas y de ayuda humanitaria, todo el apoyo de Occidente. Pero sea cual sea el daño, no perdura. El ejército de trabajadores ferroviarios ucranianos es más grande que el de militares en servicio activo, y a pesar del peligro, no cede un palmo. ¿A dónde debería irme? Trabajo aquí y no me voy a ningún lado. Se quedan para que Ucrania pueda seguir en movimiento. Scott McLean, CNN, Ucrania. Y ahora conocerán al Conejito. El Conejito es un tanque que llegó a Ucrania con el ejército ruso, pero que ahora es manejado por un soldado ucraniano enamorado de su nuevo vehículo. Sam Kiley nos presenta a este y a otros personajes de las tropas ucranianas, en muchos casos civiles, gente como usted y como yo, que un buen día dejaron sus ocupaciones más diversas y tomaron las armas. Ah, es un conejito. Sí, Es el conejito del tanque. sí, el conejito. El conejito tiene una zanahoria. Este tanque T-80 se construyó 2 años atrás y estuvo, hasta marzo, a la vanguardia de la invasión de Rusia en Ucrania. Aquí abajo ve el cargador automático. También está levemente modernizado para disparar mejores ráfagas. Puede disparar misiles guiados. Son tanques muy buenos. Alex era parte de un equipo de francotiradores cuando, en marzo, descubrió al conejito, abandonado en un campo. Días después, el tanque volvió a la acción en contra de los rusos. Este es mi tanque personal. Soy el comandante y el dueño del tanque. En marzo, dice, el tanque destruyó 24 vehículos rusos, más 2 tanques. Luchando ahora cerca de Izium, ya destruimos 3 o 4 tanques enemigos. 3 ya están confirmados y el cuarto todavía no nos han confirmado si lo bajamos nosotros.
Esto ocurrió en los últimos días en que las fuerzas rusas intentaron quebrar las líneas ucranianas de una descarnada batalla en el este. Alex no es un soldado profesional. Es ingeniero de sistemas y vivía en el ahora destrozado centro de Kharkiv. Su casa fue arrasada. El conejo permanece en el taller mecánico, mientras a pocos kilómetros de aquí hay una batalla encarnizada. Los incendios en el campo avanzan hasta el escondite del tanque. El frente en Ucrania tiene cientos de kilómetros de largo. Muchos de los soldados ucranianos en el frente temen que las fuerzas rusas todavía no hayan desplegado todo su poder de destrucción, pero esperan saberlo con certeza esta semana. La artillería rusa no da tregua. Los tanques de Putin se están acumulando. Este ejército de voluntarios espera un fuerte embate de Rusia. Ana tiene 22 años, lleva un mes en el ejército y ahora conduce una unidad de reconocimiento. Son muchas las oportunidades para morir. Está recién graduada de la universidad. Lo que más le indigna a la gente es la violación de niños y mujeres. ¿Te preocupa que esto te pase a ti? No diría que temo algo así. Tengo miedo de no servir bien a mi país, a mi gente. Y de esto se trata servir aquí. Hay que matar a los rusos de la edad de Ana. Esta guerra se les ha impuesto a los ucranianos. Ana trabaja con Vlad, poeta, autor, editor y veterano de guerra. Vlad dice que desde el 2014, tantos de mis amigos, de la gente que conocía, tantos camaradas han muerto. Hasta el momento, la gente con la que vine al principio de la invasión más reciente no han muerto, lo que me hace feliz. Esto es bueno. Son personas que siguen luchando, ya que están a cargo de unidades, lo cual es asombroso. Aquí están los mejores de los mejores. Sus libros son fantasías oscuras situadas en la guerra con Rusia. Aquí tiene una fuente inagotable de material. Sam Kiley, CNN, Ucrania Oriental. El tirano Putin no contaba con esta gente, con este tipo de personas. En las últimas semanas hemos visto el ir y venir de personas que están saliendo de las partes afectadas por la guerra, gente que quiere regresar a los lugares donde ya está más tranquilo, pero todo esto está generando otro problema y ese es el de la vivienda. Hay albergues temporales, pero saben que en esta ciudad en especial, donde es más tranquilo, va a haber mucha necesidad de residencias permanentes. Tatiana es una madre ocupada, atendiendo a sus 4 hijos en un albergue para refugiados en Lviv. Es mejor de como estábamos. Porque hasta hace unas semanas vivían en un refugio colectivo para quienes, como ella, han escapado de ciudades invadidas por el ejército ruso. Nuestra casa fue bombardeada y destruida. Sucedió en la ciudad de Sloviansk, en la región de Luhansk, donde su esposo continúa luchando para defender su país. Lviv es uno de los lugares de Ucrania menos afectados por la invasión. Hasta aquí han llegado miles de ucranianos desplazados, forzando al gobierno local a encontrar soluciones más permanentes para albergarlos. Esto es una parte de cómo proporcionamos vivienda. Anton Kolimietsev nos muestra su próximo proyecto de vivienda para refugiados. Él es el jefe de arquitectos de la ciudad y está encargado de planificar a largo plazo una solución para ofrecer vivienda a los desplazados. Parece que al menos 50,000 se quedarán durante un año o tal vez más. Hasta ahora se han establecido 3 centros con vivienda modular como esta, todos financiados por la Cruz Roja. Están ubicados en lugares seleccionados para que los residentes no se sientan aislados, como este, localizado en el parque más grande de Lviv. Cada unidad sirve como dormitorio y el complejo cuenta con baños y cocinas separados. Este lugar será un nuevo concepto, un par de edificios donde se integrará vivienda enfocado en mujeres con niños y ancianos. No tenemos que esperar al final de la guerra porque los problemas que tenemos requieren soluciones ahora mismo. Tatiana es una de las que espera trasladarse a esta vivienda antes de la llegada de su 5º hijo. Experiencia que espera sea distinta de cuando dio a luz a Milana, quien nació en un búnker. Misiles volando, bombas cayendo. Era 2014, cuando su ciudad en el este de Ucrania cayó en manos de grupos separatistas, apoyados por Rusia. Dice que cuando nazca su 5º hijo, lo llamará Víctor, en honor a lo que espera sea la victoria de su país
contra los invasores. Gustavo Valdés, CNN, Lviv. Mario, Sloviansk, la ciudad de donde ella escapó, fue víctima de 2 ataques con misiles. El día de hoy se registró al menos una persona muerta. Rusia también hoy anunció que por primera vez un civil murió en su territorio. Ellos dicen que fue un ataque por parte del ejército ucraniano a 10 kilómetros de la frontera. Ucrania hasta ahora no ha tomado responsabilidad. Hoy fue un día más calmado, pero las batallas entre los territorios ocupados en ese frente de batalla continuaron. Mario. Bueno, pues gente que está ante una nueva vida que quizás sea definitiva. Gracias, Gustavo, gracias.